¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Este jueves tenemos a nada más y nada menos que a José Luis Pescador, que para quienes no lo conocen, es un artista visual, autor de cómic, es arqueólogo aficionado y papá también de Romina y Santiago. Ha publicado su trabajo en La Cúpula Ediciones en España, en Fantagraphics también y en Decade Press en Estados Unidos, Kiss Comics en Francia, Thanks Magazine en Reino Unido, Raíces y Turner en México, y entre otras editoriales. Ha expuesto de forma individual y colectiva en museos, espacios de arte. Dirigió en 2010 el proyecto de cómic histórico Serie Bicentenario, que involucró a escritores y algunos de los mejores historietas de México. Ha recibido un par de becas en el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato por el proyecto de cómic La Conquista de México en 1998 y la serie de pintura Obesos Monumentales de 2002. En 2008, el Instituto Cultural de León lo apoyó con una beca para hacer esta producción de cómic, y Estas ruinas también que ves, una adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia, y ha recibido el apoyo de Fonca para El Matarbombo en La Habana en 2014 y la sensacional del Marumbo de cómic. Y hoy va a platicar con nosotros esta segunda entrega de lo que es La caída de Tenochtitlan, esta historia que es ilustrada, esta historia que nos da otro lado de cómo fue esta caída de este gran imperio. Así que sin más preámbulos vamos a platicar con José Luis Pescador. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal, Giselle? Muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar contigo sobre este. Oye, para mí es un honor tenerte aquí porque el tener la habilidad de contar historias ya es una, pero aparte de hacerlo en otros lenguajes, esa es otra virtud. Entonces, cuéntanos un poco de cómo has logrado hacer que el cómic, de un medio que a mí me parece que es de los que más enganchas, vas a más audiencias, pues nos vas a acotar lo que tradicionalmente algunos ya sabemos o incluso nos vas a dar más datos para reconstruir la historia. Claro, bueno, sí, como dices, el cómic es una herramienta maravillosa para contar historias porque pues se van narrando de una manera, de alguna manera inició así la literatura, ¿no? Con dibujos y con letras. Y después en algún punto de la historia se divorció y cada uno tomó su camino y se desarrolló distinto. Creo que el cómic vuelve a juntar esos dos elementos y para crear algo completamente con una noción de novedad. Está impresionante. Y pues contar a capítulos de la historia, viene muy bien. Por ejemplo, en Francia y en Bélgica hay una gran tradición de contar historias, la historia con cómics, y aquí en México, pues la verdad es que también hay mucho de eso. Sí, yo pienso, por ejemplo, en el Gran Rius, ¿no? Que todos, si te acuerdas, en algún momento, no soy tan grande, José Luis, no soy tan grande, pero en algún momento, Rius era como este acompañamiento, este libro de texto que te adentraba a Marx para principiantes, al capitalismo y a temas que eran de escuela. Sí, sí es cierto. Ahí demostró Rius, y creo que tienes razón, es una gran escuela para muchos de nosotros y nosotras que empezamos a leer cómics y a interesarnos por otros temas. Pues yo me acuerdo de la perestroika, que yo no entendía ni la palabra hasta que leía Rius, por ejemplo, y de ahí pues muchos más temas, ¿no? Bueno, Freud, yo te podría hacer ahorita una lista de todos estos libros que, por cierto, después Grijalbo haría una reedición, ¿no? Con los tomos, todo Ríos, que era tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y demás, ¿no? Hasta cansarse. Pero bueno, esta parte me parece importante. ¿Qué tendría de valor, hablando también de acercar a los lectores y a estos lectores que son visuales, como son los que consumimos cómics, el que nos dé como este disfrute de adentrarte a una historia? O sea, si sigues los cómics, pues son estas ficciones o estos universos paralelos, pero en el caso de hacer este tipo de cómics que tú haces o estas novelas, o estas historias, mejor dicho, ilustradas, les das como que otro toque, porque muchos son cosas que sucedieron, son cosas que estás investigando, pero te estás dando el permiso de ilustrarla. Sí, bueno, pues sí, claro, hay una, es una reconstrucción histórica. Me gusta referirme a eso como una reconstrucción histórica. Por eso también me pongo yo como arqueólogo aficionado, ¿no? Porque no es que sea especialista, sino que más bien entusiasta de ese tema. Entonces, a la hora de reconstruir toda la historia de México, o bueno, esta parte, esta batalla,
pues también se echa mano mucho de la imaginación o de la ficción. Ahí donde falta el dato claro y preciso de los investigadores, pues ahí entra un dibujo que puede reconstruir y también es una propuesta de cómo podría haberse visto ciudades como Zempoala, que ya están desaparecidas, o la antigua Tlaxcala, o Tenochtitlán, que también ya desapareció. Entonces, de alguna manera es como literatura de ficción, o no, una novela gráfica de ficción, y al mismo tiempo es un documento casi histórico, ¿no? Digo casi porque en realidad pues no pretende ser eso, es más bien tomarse las libertades de reconstruir un momento histórico. Y que además, a ver, justo detrás de ti estoy viendo un cuadro precioso. Y que además, bueno, pues digo, si ya se adentran también a estas novelas gráficas y esto que está haciendo José Luis, porque estaremos hablando del tomo 2, pero desde el tomo 1, justo está reconstruyendo la historia. Entonces, para esto de qué fuentes te valiste y qué sitios dijiste, a ver, esto sí, y además los vamos a ilustrar para darle acento a esta batalla, a estos encuentros, a esta cosa que a lo mejor se había quedado ahí en la historia y a lo mejor nada más hace mención de la fecha, ¿no? Si es 1581, si fue agosto, si fue septiembre, pero no hay más. Sí. Bueno, lo divertido de esto es que como ya sabemos el final, entonces ya sabemos quién ganó y quién perdió, entonces es más fácil. La historia comienza a partir del día último, donde ya está la batalla final, el 21 de agosto de 1521, en el que ya es el último día de la resistencia. Y a partir de ahí nos vamos hacia atrás a contar toda la historia de por qué llegaron los mexicas a ser los mexicas, quiénes son los otros personajes que están ahí, que a veces simplemente parece que se habla como de los conquistadores españoles y llegaron, conquistaron entre 500 hombres a un imperio de millones, y no fue así. Entonces, creo que esa parte de la reconstrucción era importante narrarla como poco a poco. De hecho, el libro 1 de la caída de Tenochtitlan como que aborda todo esto de una manera muy amplia y después poco a poco se va yendo hacia lo particular, hacia los sentimientos de cada personaje que estaba ahí. Algunos son históricos, como Cuauhtémoc o Moctezuma, y otros son personajes de ficción, pero que bien podrían representan a todos los anónimos que estuvieron en esa etapa. Pero a ver, sí platícanos de estos escribas, de estos germoles, o sea, de todo esto, porque, ok, lo estás diciendo, son personajes ficticios, pero sí están basados en esos puestos o esos oficios que existían. Y eso me parece también interesantísimo. Sí, bueno, me basé en todo tipo de escritos, eso sí. Sí, la idea es que se identifiquen cada uno de los, mm, bueno, cada lector que se identifique con alguno de esos personajes. Creo que es más difícil identificarse con alguien como Cuauhtémoc, que es totalmente heroico y, o histórico. Es más fácil identificarse con uno de los personajes que estaban ahí en la batalla. Yo personalmente me identifico con el dibujante que está ahí, el Tlacuilo, claro, que está contando la batalla y que es un testigo sin querer de esa batalla, ¿no? Pero también hay otros personajes, hay una niña que se llama Maclalcuitzin, que es una pequeñita que perdió a su familia y por los azares del destino resulta estar en medio de una batalla por Tenochtitlán, cuando ella ni siquiera es Tenochca, por cierto. Entonces, no sé, ahí creo que va a haber, que hay una batalla muy interesante de contar, con todos los elementos que hacen una buena serie, o sea, no le pide nada a Game of Thrones u otras series de ficción, al Señor de los Anillos o la que quieras. Incluso, o sea, sí, tienes estas de épica, ¿no? Y demás, pero en esta, o sea, nos resulta más interesante porque te digo, eso es como que el otro lado de la historia y contado de una manera diferente, pero también vas haciendo como estos espacios, estas pausas para hablar también de estas relaciones que habían entre unas culturas y otras. Y bueno, para entender también por qué Tenochtitlan fue esa gran ciudad, o sea, de cualquier imperio que se pudo haber pensado en la antigüedad. Entonces, ¿quieres hablarnos también un poco de esto? O sea, cómo fuiste también relacionando, de dónde también obtienes
información extra, que si recordarás, pues algunos son poemas y que no necesariamente están en castellano, que ahora lo conocemos, algunos otros fueron recuperaciones, otros eran traducciones, entonces ha perdido también la historia, pues esta, vamos a decir, como versión oficial, o estas versiones que te permiten a ti hacer una versión lo más cercana a lo que posiblemente pudo haber sucedido, y por otro lado, te habla también de las grandezas de lo que existen como civilización, ¿no? Sí, 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 es cierto. Pues hay mucho material, hay muchísimo material que permite reconstruir eso. Lo mismo fuentes antiguas como las de Bernardino de Sahagún, que yo le hago mucho más caso a esas versiones que hay ahí, más que a las de Jerónimo de Aguilar. También lo leí, pero más bien la visión es a partir de Bernardino de Sahagún. Y también hay muchos historiadores modernos que investigan muy bien las fuentes, no sé, como Camila Townsend sobre Malintzin, y bueno, a otros no tan recientes como Jacques Sustel, que habla sobre la vida cotidiana de los aztecas, y Esther Pastori, Miguel Portilla, Federico Navarrete también, mucho más para acá, y otros especialistas. En fin, pues como que es un collage para tratar de reconstruir estas. Pero estarás de acuerdo conmigo, mi querido José Luis, ahorita mencionaste al gran también Miguel Ángel Portilla, no que paz descanse, pero pues, si no es más allá de la visión de los vencidos, muchos no accedemos a otros textos. O sea, si no es porque es obligatorio, o sea, pero más bien por iniciativa propia, no, la verdad. Sí, no sabía que era obligatorio. Era así de básico, por lo menos hace algunos años que estudié en la secundaria, sí. Sí, cierto. Claro, Eh, con esa idea también, ¿no? Que ya se vuelve canónica. Este, exacto. sí, por ejemplo, hay mucho menos material para reconstruir al imperio, eh, ¿cómo se llaman estos de Michoacán? Al Purépecha. O sea, Así es. no Bueno, tenemos. y que sí, y hay algunos que, bueno, tuvieron la gracia de ser retomados por el Fondo de Cultura Económica y, bueno, ya hacerlos como dentro de su biblioteca escolar o básica, ¿no? Pero si no es así, no habría forma, No, 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 no. tal cual. El cómic Ahora, es ocasión para acercarse. sí, yo por eso, de verdad, o sea, cuando la editorial me acercó tus textos, dije, oye, pues me parece que podemos empezar desde otras visiones. O sea, justo de eso se trata también de hacer historia, que las personas tengan más información y puedan reconstruirse. Ahora, ¿por qué tendríamos que ver también que en la actualidad, pues hay como una preferencia también por estas cuestiones que son de cómic? O sea, si a mí me lo preguntas, pues muchos consumimos no precisamente solo cómics nacionales, sino también internacionales. Entonces creo que también estás llegando a otras generaciones, no nada más alguien que esté interesado por la historia o que estudie, no sé, alguna carrera universitaria relacionada con la historia, la arqueología, sino que además puedan ser, a lo mejor pensar en adolescentes, jóvenes. Sí, sí, sí. Yo pienso que el cómic está dirigido a jóvenes de a partir de los 12 años para adelante. No para los niños, erróneamente a veces se entiende cómic niños. No, no, porque el tuyo, aunque trae estas viñetas, esta parte onomatopéyica, ¿no? Esta parte del lenguaje del cómic, sí necesitas de cierta manera cierto contexto para poder entender. Sí, sí, ¿Estás de sí. acuerdo? Sí, totalmente. Además, se le propone al lector y lectora un juego, digamos, porque también hay varios momentos en que hay varios idiomas ahí. Entonces, el cómic tiene una manera, es un lenguaje que ya tiene ciertos códigos para entenderse, ¿no? Entonces, para pasar de un tiempo a otro, con un estilo diferente de dibujo, eso lo tiene que captar el lector. De alguna manera tiene que tener ya cierta experiencia en leer cómics para saber que está hablando de un flashback o que cierto personaje o que cierto texto se lee de una manera o de otra. Las Exacto. bellas, por ejemplo, son lenguas, son palabras en náhuatl y en totonaca. También Ok. eso es un principal que se les propone.
Ahora, José Luis, ¿por qué hacer un tomo 2? O sea, ¿qué te llevó a hacer un tomo 2? Porque ya en el tomo 1 nos platicabas un poco de cómo arranqué y demás, y qué te orilló o qué fue lo que dijo, no, nos hace falta un tomo 2 y saber si existirán algunos tomos más. Sí, de hecho van a ser cuatro. Cuatro. Ok, venga, cuéntanos, cuéntanos la historia. Pues, es que es una historia demasiado grande. Y claro, yo sé que hacer una... Es que los cómics además también tienen que ser seriados. Exacto. Entonces, yo habría querido hacer como las de Walking Dead, que son una y otra. O un cómic, pues, en realidad es un cómic. Y la verdad es que hacer un cómic con tantas páginas, son más de 130 Así páginas, es. pues es tardado. Pues sería más fácil hacer uno de 24 páginas y que saliera cada mes. Estaría increíble. Estaría increíble. Oye, pero ¿cuánto te lleva? A ver, ahorita hablaste de 4, entonces platícanos. A ver, llegó la editorial, te dijo, a ver, José Luis, tenemos este proyecto, o tú llegaste con la editorial y dijiste, ¿sabes qué? Tengo este proyecto y quiero que sean varios tomos. Sí, sí, sí. De hecho, la editorial se la está jugando conmigo. A lo mejor quiebra después de esto. No, no, no lo creo porque te voy a decir, creo que es una, bueno, como te lo dije al principio, creo que es una muy buena herramienta para adentrarse a estos temas históricos desde otro lenguaje, pero también creo que la gente te va gustando, te va enganchando y si van a ser 4, pues los vas dejando picados, ¿no? Y decir, bueno, ya está ahorita el 2, entonces que nos hables un poco de esta lógica para antojar a todos los que no hayan aún leído, o sea, ni el 1 ni el 2 y que sepas, ¿sabes qué? Pues vienen, prepárate, ahorita ponte al corriente con el 1 y el 2 porque próximamente ya podrás tener más de esta historia. Sí. Es que no estamos acostumbrados a eso. O sea, en México, a lo mejor hubo un momento en que sí hubo un coleccionismo de cómics, en el que continuar las historias y cada tanto iba el lector a conseguir la otra. Pero hoy día, pues es un poco arriesgado. O sea, porque además es un esquema a la europea. En Europa el cómic es así, está más acostumbrado a que se tarden años incluso los autores en sacar un tomo y los lectores ya lo están esperando. Y pues no tenemos tanto el espera del tomo. Y, y, bueno, ha sido un trabajo enorme el estar desarrollando todo un libro. Pues me lleva, me ha llevado unos 2 años en hacer cada tomo. El primero ya lo tenía, más o menos avanzado, y ahora en el segundo ya me apliqué a terminarlo, gracias a que hubo una pandemia en medio también. Ok. Entonces, Oye, oye, José Luis, lo dirás así de broma, pero hay mucha gente que la pandemia fue como ese empujón para que todo lo que había dejado como en el tintero, retomarlo y como que les dio energía para terminar más rápido. sí, porque ya no había telefonazos y tienes escuela y todo. O sea, como digamos que tuviste más tiempo para poder concentrarte solo en ese proyecto. Sí, porque el cómic es un trabajo de estar sentado muchas horas, mucho tiempo, concentrarse, armarlo, porque además también yo tenía varios guiones muy dispersos, y ya armándolo todo en la pared, ahora sí ya puede ir agarrando cierta coherencia y escribir una y otra vez el guión. O sea, es un poco como la continuidad. O sea, si te paras, puede ser que pierdas el hilo y dices, ya no sé cómo quedó, ya no sé cómo sigue, cómo arranca, una cosa así. Sí, sí, exactamente. Sí, es un trabajo creativo muy complejo. De esos 2 años que mencionas que te ha costado cada tomo, pensando en tiempo constante, o sea, deberías dedicarle casi 24 horas a una escena, o quizás hasta más, o sea, para que realmente la inicias y la construyes hasta que la finalizas, porque así transcurre o sea, tus novelas gráficas como escenas. Sí, sí, sí. Pues es que el cómic es un acto de resistencia, es un acto creativo de resistencia, como hacer un maratón. Entonces, sí es de aguantar un buen rato y luego irlo soltando. Ahora, nos hablabas hace rato del tomo 1 y tomo 2, o sea, y sobre todo el tomo 1. Cuéntanos, o sea, cómo vas hilando toda la historia, porque aparte dijiste algo muy importante.
Si a lo mejor lo hicieras cada mes las entregas, sería más sencillo, ¿no? Como un cómic, que es seriados, es una serie de historias en torno a una historia. Entonces, aquí es un tomo que va a retomar la historia del 2 y le vas dando esa vida. Entonces, ¿cómo es qué es lo que nos vas a contar y cómo es que lo estás armando? Bueno, tiene su ventaja el hacerlo así también, en un gran tomo, porque pues, yo no me limito por el número de páginas. Afortunadamente la editorial tampoco me limita por eso, me dicen, tú haz lo que quieras. Y entonces ahí no hay límite con la... Entonces, para desarrollar un personaje, es una novela por entrega, solo que más larga. Para desarrollar cada personaje o cada suceso, pues así. Lo he dividido yo como en cuatro partes. En la primera es conocer a todo Tenochtitlán, qué es lo que está pasando y el momento final, los personajes. Luego en el segundo tomo, que es el que está ahorita en las librerías, se trata sobre la alianza con los totonacas. En el tercer capítulo ya podemos ver batallas y la alianza con los texcaltecas, Uh eh, -huh. y que además es crucial. Y luego una invasión hacia Cholula, que solo tiene sentido cuando se piensa con los texcaltecas, ¿no? Que eran enemigos entre los cholultecas. Y ahí viene la famosa de Cholula. Y luego ya Okay. en el cuarto capítulo, ahora sí ya se termina la batalla final y ahí vemos de triquiñuelas. Ahora, nos decías hace rato que tenías como estas fuentes donde tú también recurriste a saber cómo era la vida cotidiana. ¿Cómo era esa vida cotidiana, José Luis? Piensa en enfermedades, piensa en comida, piensa en relaciones, piensa incluso cómo nacías, la familia a la que pertenecías. Eso también es muy interesante. Sí, 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 pero también pues, hay muchas cosas que me dejo fuera porque es demasiado, todas las cosas, al menos, pero sí al menos dar una embarradita de la comida, ahí se ve cómo están preparados tamales y otros platillos, cole, sin carne. eh, como, por ejemplo la comida las cosechas está, los primeros 3 días de la comida, bueno, de los sembradíos eran destinadas al viajero. Entonces ahí se alcanza a ver como uno de los personajes come de esa comida que está destinada para ellos. Son como prácticas culturales que existían, este, más solidarias entre los pueblos mesoamericanos que las de ahorita, ¿no? Entonces, eso. Antes Ahora, se muestra eso, el mercado, muchas cosas. y esto de también la vida en la calle, ¿no? Porque era también una cuestión muy diferente a cómo está. O sea, esa vida, esa gente que salía y hacía como esa vendimia y estas cosas, esas actividades también hasta deportivas, estas también de combates, ¿no? De ensayar, pero también de combatir. El tema de las mujeres también. Creo que hay datos muy importantes e interesantes a rescatar. Sí, sí, sí. Bueno, a las mujeres, por ejemplo, casi no se les menciona a las españolas. Actualmente hay ya especialistas eh, que están buscando esa información y ahora sí hay esa diferencia. Pero, pero pues al menos aquí, como alguna nota al calce, sí se puede nombrar eso. Que no todos son batallas también, ¿no? Así es. Que también era, pues a veces era simplemente seguir viviendo y haciendo la actividad que te tocaba hacer, punto. Sí, claro. Ahora sí me gustaría que hablaras un poco ya del trabajo de ilustración. O sea, primero está la parte escrita y luego ya viene la ilustración. ¿Y Sí, cómo se hace? sí, sí, sí. Eh, pues mira, no eres hacer cómic, pero yo elegí la más difícil, que es hacer el guión por separado, a la manera de una película, pues. De alguna manera es la más formal también, porque es elaborar un guión completo como una obra de teatro, y luego irse describiendo cada escena. Pero a la hora de dibujar, como yo al mismo tiempo soy el escritor y el dibujante, pues me permito hacer muchas improvisaciones.
Si veo, ya después revisando todo el material, que hay una escena o que no está suficientemente bien explicada o que puede desarrollarse más, entonces la agrego y le pongo o improviso y pongo en el dibujo muchas más cosas o más información que no está en el guión. Entonces así, con el afán de describir lo más ampliamente posible cómo era Zempoala, qué es lo que estaba pasando con otros personajes secundarios. Me gusta pensar que es como una obra coral esta en la que son muchos personajes y no solamente uno o unos cuantos. Ahora, pensando en Tenochtitlan 2, que vemos ahí también esta cuestión de estar reinterpretando o estar también tratando de encontrar las señales que supuestamente, ya sabes, la lluvia o quizás la exhalación de algún volcán nos daba como ese adelanto y entonces se avecinan los españoles y esa parte también, o sea, ¿cómo la reinterpretas y cómo la plasmas? Ah, hay mucho de magia en eso. Así Entonces, es. como también es un mundo muy mágico, la verdad es que no quería dejar de lado todas esas interpretaciones de ellos mismos, que pensaran que realmente van a bajar los dioses y eso. Pero la verdad es que tampoco viene mucho de eso, ¿eh? Porque si no hubiera sido una narración completamente diferente, porque es muy rico toda la mitología sobre eso. Eso daría para hacer otra historia todavía. Totalmente, pero por ejemplo, si yo pienso en que alguna, por ejemplo, cabalgata o algún sonido, a lo mejor lo estaban relacionando con que ya llegaban por fin a dar algún, no sé, anuncio o algo, pero nunca con esta cuestión de, o connotación de que iban a ser pues conquistados, ¿no? Que iban a llegar, simplemente que algo diferente estaba transcurriendo y si había algún animal no conocido o algo que fuera diferente a su vida normal, pues era lo que ellos trataban como que darle de esa explicación, pero siempre con esa connotación, pues, pues de algún dios que pues, generalmente pues recordarás o era el dios de la lluvia, el sol y cosas sobrenaturales que no estaban, o sea, al control humano, sino era algo, alguna fuerza natural fuera de ellos. Sí, como que trataban de explicarse el mundo lo que conocían, ¿no? Esto, Yo me atrevería a decir, y por eso cuando veo tu tomo uno y tu tomo 2 que fue una civilización única, o sea, muy desarrollada, con una gran arquitectura, con un gran avance en la cuestión matemática y la parte culinaria, la parte incluso también de organización hasta gubernamental, si pudiéramos emplear algún término, o sea, para organizar socialmente, en este caso, a la comunidad. Creo que fueron muy adelantados, sin embargo, bueno, pues fueron conquistados, pero bueno, pues hubo una lucha ahí que contrarrestar, pero la inteligencia y todo ese desarrollo se dio y queda creo que perfectamente plasmado en tus dos tomos. sí, caray, pues, coincido contigo y además, bueno, siempre hay un riesgo de romantizar demasiado el pasado prehispánico, pero la verdad es que si lo comparamos pues tienen mejores ventajas que el mundo actual, ¿no? Estaban en armonía con la naturaleza, no destruían todo lo que tocaban, todo era perecedero, tenían una sensación de finitud y al mismo tiempo una organización ejemplar en muchos sentidos. La verdad es que tiene muchas ventajas esas civilizaciones. Y además no es solamente Tenochtitlán, porque, pues bueno, la conquista se refiere más a otro término, ¿no? Por eso esto se llama la caída de Tenochtitlán, porque trata de centrarse nada más en eso, sin entrar en materia de conquista o de trascendencia, digamos. De Ahora, justo porque es la caída, o sea, eso también me gustaría que lo explicara, o sea, justo porque se habla de esa caída, Sí, se habla de las batallas que dieron lugar a la caída de Tenochtitlán, a las malas decisiones que tal cual. terminan las batallas, donde ya se pierde la ciudad, sin ponerse tampoco de un lado o de otro. O sea, por eso el término no es conquista, sino la caída de Tenochtitlán. Caída. Típicamente de Tenochtitlán, ¿no? O sea, a nivel de estrategia y a nivel de ya de cómo se abordaron, pues fue lo que los llevó a ese resultado, a perder, punto. Claro, por otro lado, también cuando vemos a los tlaxcaltecas, ellos ganaron. Entonces, para ellos fue una victoria rotunda. Entonces, es como
ver todos los lados de la historia. Ahora, si piensan estos chicos que están ahorita entre preparatoria y van a iniciar la licenciatura y quizás los que están iniciando la licenciatura, ¿por qué deberían leer La caída de Tenochtitlan 1 y 2? Porque es una narración ágil, creo yo. Aparte porque les va a gustar, se van a entretener, sí, pero ¿por qué es importante conocer, aunque sea de esta manera ficcionada, la historia? Y yo creo que cualquier acercamiento a a estas historias en particular es bueno, porque el pasado prehispánico está muy mal interpretado. De alguna manera todos adoptamos en el discurso oficial se adoptó a los aztecas como si fueran nuestras mascotas y un pasado No, hermoso y ya, y de todos. Pero en realidad no es así. así Entonces, es. más conozcamos y hablemos sobre el pasado prehispánico y sus múltiples naciones, pues creo que va a valer la pena más, ¿no? Y también hay muchos mitos alrededor, o sea, también hay muchos que parecen los caballeros del Zodiaco y así se vislumbra el pasado prehispánico. Y yo estoy tratando con estas novelas de presentar un mundo más cercano a los indígenas, basado también en los indígenas actuales. Entonces, Y que te pueda dar un panorama más real a lo que existió y, y también a entender por qué el resultado de hoy de los Méxicos que tenemos, pues es justo consecuencia de, ¿no? sí, claro, claro. Y también ahí se trata de marcar que no son más mexicas. También en el dibujo trata de diferenciar incluso físicamente a los tlaxcaltecas, de los mexicas, de los totonacos, de todos los grupos que estaban ahí. Muchas naciones nuevas. Y que justo cada una tenía como esa identidad, estas cosas que los caracterizaban, porque recordemos que también las regiones pues hacían que tuviera ciertas actividades y costumbres, o sea, no era nada más porque quisieras. Claro, o sea, los españoles llegaron a un continente completo, no a un país. Así es, exactamente, exactamente. Totalmente. Pues ha sido un verdadero placer, José Luis, platicar esta tarde contigo hoy aquí en Charlas con Café. Espero que no sea la última vez y que la próxima vez que te veas ya me presumas tus 4 tomos. Claro. Ya te vi que estás. Yo también estoy tomando café, ¿no me ves ya toda así como muy emocionada? Sí, sigo con el café. Sí, sí, Hiciste muy bien la tarea. ni modo. Hiciste muy bien la tarea. Exacto. Con té no, ¿eh? Y alguna vez alguien dijo que tenía otra bebida, pero hoy no, es café. Es café. Pero él estaba desde España y aparte el horario era diferente. Entonces dijimos, bueno, por eso. Pero, pero ha sido un verdadero placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Les recuerdo, José Luis Pescador es autor de estos 2 primeros tomos de La caída de Tenochtitlan, 1 y 2, y pues bueno, ya está en librerías y próximamente también, pues esperemos tener el tomo 3 y el tomo 4, que también nos los traigas aquí. Por supuesto, me encantaría compartirlo contigo cuando salga el 3. ¿Quieres compartirnos sus redes sociales para quien esté más interesado te pueda contactar? Sí, en Instagram pueden seguirme como Pescador Huerta José Luis. Ok. A ver. Huerta. Y Perfecto. ahí subo imágenes del cómic. Excelente, pues te vamos a taguear aquí con tu cuenta de Instagram para quien quiera más información te pueda seguir. Y bueno, les recordamos que los libros que él nos estaba platicando son esta serie de tomos, que van a ser 4, y ahorita os platicó del 1 y el 2, que hablan sobre la caída de Tenochtitlan 1 y 2. Muchas gracias, José Luis, te mandamos un fuerte abrazo. Y también a todos los que se conectaron, nos siguieron, les mandamos un fuerte abrazo y nos invitamos a que nos sintonicen el próximo jueves en punto de las 13 horas. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.